¿Sí? ¿Bien? No, yo no llego tanto. Omega Radio, la buena radio. Anunciando la venida de Cristo. Presentamos Camino al cielo. La noche de lunes es para conversar, para analizar el mundo que hoy estamos viviendo a la luz de la palabra. Camino al cielo. Conduce Claudio Loncopán e Iván Enríquez. Una interesante conversación con los temas de actualidad. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos que ya se encuentran en sintonía, aquellos que ya están en casita, ¿cierto? Ahí disfrutando de un nuevo programa de Camino al Cielo. Hoy día tengo el honor de estar aquí con un programa especial. Vamos a hacer un programa especial porque estamos en un tiempo especial en nuestra congregación donde les vamos a ir contando de qué se va tratando. Tenemos 3 consignas especiales para un tiempo de ayuno y oración. Así que por mientras voy a saludar a los hermanos para que se vayan presentando. Ahí hoy día estoy entre Ivanes por ahora. Así que vamos a saludar primero a nuestro Iván Enríquez, nuestro hermano Iván Báez, para que se presenten y saluden. Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es una bendición contar con y participar en este programa de radio. Siempre ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y bendecir a cada hermano que nos está escuchando, bendecir al sector de Yuncura, al sector de Pucura, a cada hermano de ese hermoso sector, que también sea de bendición también para todos los que están llegando. Y siempre esperar con su apoyo, con su participación, que es muy importante. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Buenas tardes, amables oyentes y hermanos, los que se encuentran ya conectados con el programa, con el dial de la radio 96.3 Omega FM de Panguipulli. Bueno, como decía nuestro hermano Iván, nos encontramos aquí y vamos en esta tarde, por cierto, a tener algunos temas de conversación bastante importantes, pero sin antes quisiera también saludar a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales, como también de las diferentes plataformas, los que nos escuchan tanto en el campo como en la ciudad, y especialmente a los hermanos de nuestra congregación. Un saludo muy cariñoso a los hermanos de Afonalhue, de Chaura, que siempre los estamos saludando, y que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un programa dirigido en esta tarde por lo que es el Espíritu Santo. Amén, amén. Como siempre, ¿cierto? El anhelo de nuestro corazón es que el Señor esté en medio de este programa y que esté guiando a cada uno de nosotros. Como les decía, hermanos, vamos a tener un programa especial. Vamos a tener un programa especial donde también vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido a lo mejor el programa Camino al Cielo, que ya tiene aproximadamente 7 años, si mal no recuerdo. Y los invitamos a escuchar, ¿cierto?, al inicio del programa, la cortina del inicio del programa, que hacía mucho rato que no se escuchaba, donde se contextualiza un poquitito de qué se trata este programa, cómo nace este programa, ¿cierto? Y la idea desde un inicio fue conversar la actualidad nacional, pero siempre a la luz de la palabra. Amén. ¿Verdad? Amén. Y este programa tuvo sus inicios como conductor con el hermano Iván Enríquez y el hermano Claudio Loncopán, que hoy día ya se desempeña solamente como director de todo el área, y contamos con un nutrido grupo de trabajo actualmente. Y ojo, que quiero decirle a todos los hermanos de la congregación que están en sintonía, que están las inscripciones abiertas para todos los que quieran participar. Así que vamos a estar ahí atentos recibiendo. Vamos a dejar un formulario también, como el hermano Diego en la mañana. Vamos a dejar un formulario para que se puedan inscribir. Así que vamos a iniciar este tiempo ya con una oración para que podamos entrar ya de lleno en este tema que está súper interesante. Así que, hermano Iván Báez, ¿podría llevarnos un tiempo de oración? Amén. Dios Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos las gracias también y te entregamos toda esta conversación en tus manos, Señor. Amén. También entregamos nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tú seas la guía de todo lo que hablemos, Señor, tú seas la guía de todo lo que digamos. También en cada hermano que va a participar, también tú seas bendiciendo sus vidas. Y a todo aquel que nos escucha también, Señor, sabiendo que tu palabra es la que nos ayuda, tu palabra es la que nos convence de todo mal, Señor, Amén. De todo pecado. Tu palabra es la que nos ayuda a crecer, Dios Padre, bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, siempre estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor, en toda forma, en todo lugar y con todo tipo de personas también, Señor. Tú utilizas al que quieres también para guiar a tus hijos, Señor. Gracias Amén. Por todo y te entregamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. 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 Y hoy día vamos a tener harta interacción, porque tenemos público en este programa de hoy. Así que vamos a darle el paso a nuestro hermano Iván Enríquez para que ya empiece en tierra derecha, ¿cierto?, con el tema de hoy. Amén. Gracias, María José. Vamos a tener 3 temas muy importantes en lo que es este programa de hoy día. El primer tema que vamos a abordar es evangelización o evangelismo. ¿Ya? El segundo tema que vamos a ver es la multiplicación. Y por último, el tercer tema que vamos a también a revisar, nuevos creyentes. Decirle, amados hermanos y oyentes, de que vamos a contar con 3 oradores. Cada uno nos va a entregar un tema diferente. Tanto es así que en el tema de evangelización o evangelismo tenemos como invitado a nuestro hermano Cristian Fernández, ¿ya? En multiplicación, nuestra hermana Natalia Pinchulev. Y en el tercer bloque, que va a ser la misión de los nuevos creyentes, tendremos a nuestro hermano Hugo Müller, ¿ya? Así es que desde ya, mis amados hermanos, para que ustedes tomen lápiz y papel para que anoten los textos bíblicos, también decirles de que vamos a contar en esta oportunidad con 2 reporteros que van a estar repartidos por ahí en la ciudad, entre medio de la congregación, que son nuestro hermano Carlos Caniolev y nuestro hermano Pablo Seguel. Así es que ahí ellos son los reporteros que van a estar haciendo algunos despachos con algunas entrevistas, algunas participaciones. Aprovechamos a saludar igual a nuestro hermano Patricio Vivanco, que por motivos de salud no nos pudo acompañar hoy día, pero también ahí lo dejamos en el Señor ahí para que él pueda recuperarse. Amén, así va a ser. Bien, entonces vamos a ir, yo creo que a una alabanza, hermano Diego. Ustedes tenemos programado alguna alabanza, luego nosotros estaremos dando la introducción a lo que es el primer tema. Hermano Iván, usted debe tener por ahí la definición de lo que es la palabra evangelismo. Así es, pero después de la alabanza que va a poner nuestro hermano Diego, iremos al significado de la palabra evangelismo. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. A continuar entonces, estábamos a la espera de lo que era la definición de la palabra evangelismo. Y de ahí de paso, hermano, si usted tiene la definición de la Así siguiente. es, mi hermano Iván. El significado de la palabra evangelismo es propugnar, recuperar el cristianismo primitivo y se desvía de las doctrinas de la fe. También es para los fieles evangélicos la palabra de Dios contenida en los evangelios según la fe de cada uno de ellos. Eso es lo que significa evangelismo. Propugnar, recuperar el cristianismo primitivo y se libra de las doctrinas de la fe, de la palabra de Dios contenida en los evangelios de la palabra de Dios. Amén. Y continuando entonces con esa alabanza que está de fondo, vamos a ir ya anunciando a lo que es nuestro primer invitado de esta reunión, que es nuestro hermano Cristian Fernández
que nos va a entregar el tema de evangelización. Hermano Cristian, por favor, Muy bienvenido, tome su hermano lugar Cristian. ahí y desde ya, hermano Cristian, usted puede hacer uso de su tiempo. Bienvenido, hermano Un gusto de estar con ustedes, hermanos, y un gusto también de poder compartir sobre la palabra, agradecer al Señor por estar acá, ¿cierto? Y saludar a cada uno de los hermanos que está en sintonía, que nos están viendo a través de YouTube, ¿cierto? O a través de la radio también, como se ha sido en todos los programas anteriores, ¿cierto? También tenemos gente que nos está escuchando a través del dial de Radio Omega. Así que hermoso poder estar acá y hermoso poder compartir la palabra, mis hermanos. Amén. Bueno, como decía mi hermano Iván, ¿cierto? El primer tema es referido a la evangelización. Y en eso, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? Que es llevar esta buena nueva, ¿cierto? El Evangelio a los lugares donde hoy día no es conocido el Evangelio, no es conocida la buena noticia. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 28, 19, ¿cierto? Donde un versículo que es conocido dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿O qué es lo que busca la evangelización? ¿Qué es lo que busca poder trabajar en ello? ¿Cierto? Y yo puedo definir que, o la palabra define que son dos cosas, y la primera es la más importante, ¿cierto? Que es la adoración a Dios. Eso es lo primero, y luego viene lo que es la salvación. Y en la adoración yo quisiera leer el Salmo 67. Dice, el Salmo 67 es como una oración en la cual se pide la bendición del Señor. ¿Pero para qué? Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Te alaben los pueblos. Te alaben, dice. Entonces, ¿qué es lo que busca la evangelización? ¿Cierto? Que los pueblos lo alaben. Amén. Que los pueblos, ¿cierto?, declaren y alaben al Dios creador. Entonces, el primer punto es la adoración. La adoración. O sea, la evangelización no es tan solo para poder obtener la salvación. No, lo primero es Dios. Siempre ha sido lo primero Dios. Siempre Dios está primero ante todas las cosas. Entonces, Amén. y en el evangelismo también es así. Lo que busca es la adoración, que todos los pueblos le alaben. Y en segundo punto, como les decía, está en Hebreos 9:27. Dice que es la salvación de las almas, ¿cierto? Que su nombre sea conocido y ellos puedan entregar su vida a Cristo. Dice en Hebreos 9:27, dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después está el juicio. O sea, la muerte es una sola. Entonces tenemos que en esta vida poder entregar nuestra vida a Cristo. ¿No sé si están de acuerdo, hermano? Amén. Una pregunta, hermano Cristian, ¿qué importancia tiene la evangelización dentro de lo que es el programa de la iglesia? Porque usted nos estaba conversando ahí de la evangelización y nos daba algunas características, pero ¿qué otra importancia tiene? Bueno, el evangelismo, como le decía, hermano, primero es la adoración a Dios como punto fundamental y principal, ¿cierto? Y el segundo punto es la salvación de las almas. Eso busca principalmente el evangelismo y llegar a lugares donde el evangelio no es conocido. Amén. Dar a conocer también, como dice también aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres Amén. en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, Amén. obviamente, dejar muy claro en la evangelización que no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay quien nos pueda llegar a esa salvación si solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro. Y con respecto al evangelismo, por ahí tenemos a un reportero que anda ahí en terreno. Quisiera... a Hermano ver Carlos Cañulef. Ahí ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy en terreno.
Estoy en terreno. Amén, pues, hermano. ¿Desde qué lugar se encuentra, hermano Carlos? Estoy en Santa Rosa, mis hermanos queridos. En vivo y en directo, y acá está muy helado. En Santa Rosa. Qué hermosa tierra, qué hermoso lugar. Quisiera preguntar, hermano, con respecto a esa zona, ¿cómo podemos hacer evangelismo en ese lugar? Ok, hermano querido. Bueno, estamos acá con nuestra hermana Rosita, ¿cierto? Vecina nuestra, muy conocida. ¿Cómo está, hermana Rosita? Bendiciones. Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que, ¿de qué manera usted puede evangelizar en el sector donde usted vive? ¿Qué ideas tiene o qué estrategia se le ocurre? Hermanos, la verdad es que hay una preocupación en cuanto a ver tantos niños que están con el celular cada día y poco tiempo dejan para desarrollar su creatividad, cosa que nosotros antes sí lo hacíamos, armábamos cosas con palitos, con arena, con tantas cosas, y ellos ahora no tienen más que eso. O sea, se ve mucho eso. Entonces, he pensado de que la forma de poder evangelizar comenzar por los niños. Cuando yo era niña, participaba en mi iglesia, se preparaban los maestros para hacer, a nosotros nos hacían las escuelas bíblicas de vacaciones. A lo mejor podríamos hacer una escuela bíblica, comenzar con eso, prepararla bien de buena manera, invitar a los niños para que vengan y asistan y allí se les pueda presentar algo que a ellos también les gusta, es hacer cosas con sus manos. A lo mejor quizás por ahí hacer algo así y una escuela bíblica bien organizada y invitar, en ese sector llegan muchos niños en el verano, muchos niños, invitarlos a compartir y hacer una buena escuela bíblica de vacaciones. Y después vamos viendo en el terreno, a lo mejor se puede ampliar, hacer algo durante el año, pero comenzar con el verano porque llegan niños de diferentes lugares. ¿Les parece? No sé, esa sugerencia, esa daría yo. Bueno, de hecho, para la honra del Señor, lo digo que cuando llegué allí, hice algo así. Con los niños que llegaban, iban a jugar con Elías y se me ocurrió de repente así, porque yo vigilo lo que hace Elías cuando juega con otros niños. Entonces, de repente, me di cuenta que era necesario hacer algo más. Y fue así que les dije, mañana vengan a tal hora y les va a esperar a ustedes una sorpresa. Vamos a hacer algo muy lindo, les dije. Y así fue que preparé algo manual, una manualidad, y también les hablaba del Señor. Les hacía meditar sobre todo lo que había en el entorno y agradecer a Dios y los llevaba a eso. Eso, hermano, podríamos hacer algo en forma como iglesia. Amén, hermana Rosita. Bueno, ahí tenían la respuesta de nuestra hermana Rosita, vecina de acá de Santa Rosa. Un lugar muy hermoso, ahí donde hay también muchos niños. Creo que, recalcando lo que ella decía, los niños es una buena manera de poder llegar a los adultos a través de los niños. Así que eso, hermanos queridos, muchas gracias, hermana querida, que Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita. Bueno, vemos que en ese lugar, ¿cierto?, hay muchos niños. Por Buena lo tanto, estrategia. es una Visualizó estrategia, ahí la oportunidad. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, viendo cuál es la necesidad y cómo lo podemos hacer y generar las estrategias para poder llegar de buena manera y extender el evangelio, ¿cierto?, poder evangelizar. Así es que, bien, muchas gracias, hermana, por su comentario. Muy importante lo que ella dice, porque claro, los niños es tierra fértil. O sea, es sencillo poder llegar a los niños a través de la música, a través del deporte y, como ella decía, a través de las manualidades igual. Y recordemos que la iglesia ha trabajado constantemente también en el área de los niños. Tenemos un ministerio que se encarga del trabajo con los niños en la escuela dominical. En su momento tuvimos una escuela de deporte que también se encargó de entregar el mensaje. Y tenemos instancias en las que podemos evangelizar, que me da la sensación que para allá iba a apuntar a lo mejor la pregunta de hace un rato del hermano Iván. Hemos tenido cultos al aire libre donde hemos podido expresar, claro, sí, ¿cierto? Nuestra fe de forma libre. Las otras personas han tenido la posibilidad de poder participar. Incluso hemos cosechado la vida de una persona, ¿cierto?, del hermano Abel, que se entregó al Señor en uno de estos cultos. Amén. Y esperamos que la historia se siga repitiendo, que podamos seguir teniendo estas instancias de entregar la palabra de Dios, que es un bálsamo para el alma de tantas personas que se encuentran sufriendo y heridas sin esperanza.
Amén, Amén. así es. También agradecer a nuestro reportero, nuestro hermano Carlos también, que también se movió ahí en lugares, a pesar De puro pie difícil caminando, acceso, pero a un de difícil sector de acceso, pero ahí difícil estuvo. acceso. Muchas gracias, hermano Ahí Carlos. continuamos con nuestro invitado entonces para desarrollar el tema. Luego ya tendremos por ahí el despacho de otro reportero. Así que atención, por ahí le puede tocar a su sector, a Fonalhue, a lo mejor Putaula, Santa Rosa, no sé, Licanray. Así es que atento, por ahí de repente los va a visitar el El reportero incógnito. Que el Señor les bendiga. Hermano Cristian. Bueno, después de la evangelización o el evangelismo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Y yo quisiera contar una historia que está en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, ¿cierto? Donde habla sobre un fariseo, ¿cierto? Un judío de mucha experiencia, ¿cierto? Un conocedor de la palabra, ¿cierto? Y vemos cómo Dios, de alguna manera, ¿cierto? Él pone el deseo, ¿cierto? De buscarlo. Ese es lo primero. El Señor es quien pone el deseo, Amén. también abre nuestros ojos, ¿cierto? Y podemos tener ese interés, ¿cierto? Y empiezan muchas preguntas. Así fue como este hombre fariseo, que se llamaba Nicodemo, ¿cierto? Él tuvo la necesidad de poder ir, ¿cierto? Donde estaba Jesús y poder tratando de descubrir quizás por qué Jesús hacía todas esas señales, porque él le dice cuando llega adelante Jesús, le dice, quiero saber más porque sabemos que provienes de Dios por las señales que tú haces. Entonces él se acerca a Jesús, ¿cierto? De alguna manera bien temeroso, y así como escuchábamos un mensaje del pastor también, ¿cierto? Que nosotros somos la luz del mundo, Jesús es la luz, ¿cierto? Amén, amén. Y de las tinieblas, ¿cierto? Porque la condición de Nicodemo o la condición de una persona antes de conocer a Cristo es de muerte, ¿cierto? Es una condición en la cual estamos separados de la gloria de Dios, por lo tanto estamos en muerte. Así es. Y en este relato donde aparece Nicodemo, ¿cierto? Vemos que él le dice a Nicodemo, primero él se acerca de noche, donde de alguna manera nos puede mostrar, ¿cierto? Que él viene de la noche, ¿cierto? Y ve una luz tenue. Seguramente en ese tiempo habían lámparas, así como el pastor nos decía hace un ratito atrás, ¿cierto? Que habían luces, ¿cierto? En las paredes donde se podía aclarar un poco, ¿cierto? Pero él busca a Jesús. Y él busca, y con muchas preguntas seguramente estaba ahí. Y Jesús le dice, bueno, que a pesar de toda la experiencia que él tiene y todo el conocimiento que él tiene, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. ¿Y cómo es eso? Le dice Nicodemo. ¿Pero cómo es eso que voy a nacer de nuevo? ¿Acaso tendré que entrar nuevamente al vientre de mi madre, ¿cierto? Y volver a nacer? No, y Jesús le dice, no, el nacimiento es un nacimiento espiritual, ¿cierto? Porque dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces vemos que este nacimiento es algo espiritual, ¿cierto? Y es la única forma de poder conocer, ¿cierto?, el reino y poder ser partícipe y ser hijo de Dios. Entonces cuando se hace toda esta jornada de evangelismo y de evangelización, ¿cierto?, a quien no ha conocido al Señor y el Señor pone el interés y ese deseo de conocerle, vemos que ahí empiezan muchas preguntas, ¿cierto? Y así se va desarrollando, y así es como todos hemos llegado a los pies de Cristo, ¿cierto? Y hemos entregado nuestra vida a Él, ¿cierto? Primero con muchas preguntas y luego vemos que ahí entra el Espíritu Santo, ¿cierto? A hacer su trabajo, el cual es convencernos de pecado, ¿cierto? Y que realmente la única forma de salvarnos, ¿cierto?, es poder reconocer a Cristo como nuestro Salvador y reconocer la obra que Él hizo también en la cruz, ¿cierto? Y eso parte desde los inicios, o sea, cuando uno es un bebé espiritual, cuando realmente recién nace, ocurre este milagro que pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos, ¿cierto?, de nuestro delito y pecado, como dice la palabra, y hoy día tenemos vida. Somos nueva criatura, así dice Amén, la palabra. amén. Somos nueva criatura. Entonces pasamos de una condición
que era de muerte, pasamos a una condición de vida. Que también lo que vivió Nicodemo, lo que vivimos prácticamente todos, porque ahí se cumple la palabra cuando dice que esto se discierne espiritualmente. No es con sabiduría de hombre, no es con sabiduría humana. Claro, Nicodemo también era un maestro también en la religión judía, claro, la palabra y todo, pero ahí al hacerle esa pregunta a Jesús de que él no entendía cómo había que nacer de nuevo, ahí realmente se da cuenta que esto se discierne espiritualmente y el proceso que también se vive dentro de la evangelización, que es un caminar, que a través, como usted muy bien decía, el Espíritu Santo, el que después nos va ayudando a empezar a entender su palabra y lo que Él nos pide. Exacto. Entonces vemos que este nacimiento es espiritual, ¿cierto? No es que uno vaya al vientre de la madre y vuelva a nacer. Es algo espiritual y acá yo lo defino como el acto en que Dios da vida eterna a quien está muerto y acepta a Cristo como su Salvador. Amén. Hermano Cristian, ¿Sí? cuando nos ha relatado usted sobre lo que es el nuevo nacimiento, y me gustaría hacerle una pregunta para todos los oyentes que están. ¿Qué es lo que frena en el cristiano el nuevo nacimiento? Porque nos habla la Escritura también de que muchas veces nosotros seguimos con el viejo hombre, ¿ya? Sí. Que hay un paso que nos cuesta dar, si bien aceptamos a Cristo y llevamos una vida religiosa, pero hay algo que frena muchas veces en lo personal el nuevo nacimiento. ¿Qué nos podría decir usted de acuerdo a lo que ha preparado? Sí, bueno, nosotros tenemos el deseo de que a quien nosotros le hablemos, ¿cierto?, pueda conocer al Señor. Pues ese es nuestro deseo y también el deseo de Dios, ¿cierto?, que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchas veces hay problemas, ¿cierto?, hay dificultades que se ve la persona, ¿cierto?, al enfrentar la vida. Y yo lo puedo ver eso que está. Quisiera leer en Lucas 14, versículo 15 al 21, pero voy a enfocarme solamente en los versículos 18 al 20. Dice, oyendo esto, los que estaban sentados a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Entonces estaba invitando a una gran cena. Y dice en el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Entonces, como primer punto podemos ver que son todo lo que nosotros poseemos, todas nuestras cosas que tenemos, la casa, el auto, ¿cierto? Como que eso nos frena porque tenemos que entender que la persona que no ha recibido a Cristo piensa que va a perder algo, pero todos nosotros sabemos que no estamos perdiendo algo, sino que estamos ganando, ¿cierto? Amén. Perdemos quizá, no vamos a perder nada, solo vamos a ganar. Y bueno, en este versículo podemos ver que es cierto que son las posesiones, todo lo que tenemos, todo lo que nosotros hemos ganado, de alguna manera, si lo podemos decir así, hemos obtenido, ¿cierto?, producto del trabajo, producto de la herencia familiar, ¿cierto? Todo eso nos hace frenar, porque se piensa de que se va a perder. Después vamos al versículo número 19, dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo acá, que son los afanes, el trabajo, ¿cierto? El querer hacer uno las cosas, ¿cierto? Y muchas veces creemos que el hecho de acercarnos a Dios, estoy hablando de una persona que no conoce a Cristo, el acercarse a Dios pareciera ser que vamos a perder tiempo, vamos a perder algo, ¿cierto? Y no vamos a tener tiempo para hacer nuestras cosas, ¿cierto? Entonces los afanes, el trabajo, el hogar, el hecho de hacer algunas cosas con las manos, ¿cierto? Todo eso nos produce que pareciera ser que vamos a perder todo eso y no vamos a alcanzar. Entonces eso también frena, ¿cierto?, el hecho de poder tener este nacimiento nuevo. Y en el versículo 20 dice, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces otra excusa, ¿cierto?, es la familia, ¿cierto?, porque vamos a perder
la familia, vamos a perder, no sé, tengo que dejar a mis hijos, tengo que dejar a mi esposa, tengo que dejar a mis familiares, o muchas veces también porque el hecho de seguir a Cristo, el camino no es fácil, dice que la puerta es estrecha y el camino también es estrecho. Entonces, cuando la familia no es cristiana, vemos que muchos se oponen a que uno pueda conocer del Señor, pueda conocer y entregar su vida a Cristo. Entonces, hay barreras y hay situaciones en las cuales eso frena el nacimiento, frena este nacimiento el cual uno entrega. Yo, en forma personal, he hablado con personas, le he entregado el Evangelio, pero resulta que no depende de uno, depende de Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. Bien, tenemos por ahí con respecto al nuevo nacimiento nuestro reportero Pablo Sequel. A lo mejor, ¿de qué lugar está Pablito por ahí usted? Así, hermano, muy buenas tardes. Hoy día los tocó salir a la calle, a salir a la ciudad a recorrerla. Bueno, en este momento me encuentro yo al norte de la ciudad de Licanray, específicamente en la calle Hugo el Yolillo, en la casa de nuestro hermano Claudio y nuestra hermana Ruth. Así que, bueno, aquí le vamos a hacer la pregunta a nuestra hermana Ruth. Buenas tardes, hermana Ruth, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Mira, hermana, la pregunta es, ¿qué frena el nacimiento nuevo? Bueno, yo creo que la persona que ha recibido este nacimiento, creo que lo deja todo, de una, como se dice. Pero todas esas cosas de repente piensan un poquito, por ejemplo, en la familia, como explicaba el hermano, ¿qué me van a decir? El qué dirán. Que puede ser también que voy a tener que enfrentarme a mi familia que a lo mejor no es cristiana, porque muchas veces al cristiano se le llama fanático, entonces yo voy a pensar seguramente, piensa en eso, voy a perder tiempo, voy a tener que dejar de trabajar, voy a tener, incluso muchas veces puede pensar en la parte económica, que va a tener que dejar de percibir recursos por estar en la iglesia. Y viene a mi mente esto, un comentario que escuché también de un conocido que tengo, que siempre le digo, usted necesita del Señor. Y me dice, ¿para qué? Si ustedes están todos los días en la iglesia, yo voy a estar igual. Entonces, no, pues si yo tengo que trabajar igual. Entonces, de repente esas son las respuestas que nos dan cuando uno habla del Señor, pues, y no han tenido la revelación no se le han abierto los ojos para poder comprender de que esto se recibe y se percibe de manera espiritual. Amén, hermana. Entonces podemos decir ahí que la gente le da miedo de perder sus cosas personales por seguir al Señor. Y esa es una gran mentira. Así que bueno, hermano, los dejo acá de este lugar de Licanray. Adelante, estudio. Amén. Amén, amén. Oye, pero ¿sabe qué me recuerda el comentario de la hermana Ruth? Me recuerda un hermano que decía que él iba a ir a la iglesia, pero solo los domingos, no iba a ser fanático. Así que puede que esté por ahí el hermano, a lo mejor está escuchando. No se acuerda. No, sin fanatismo. Sin fanatismo, ¿cierto? Bien, ese ha sido lo que es el tema de evangelismo, ¿no sé, hermano? Ya... Sí, yo quisiera... concluir, claro. Sí, yo quisiera, como para concluir, ¿cierto? Lo voy a llevar a Juan, capítulo 5, 24. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Así que eso, hermano. Ya, pues, mi hermano, muy agradecido, muy contento, que el Señor le bendiga, que le haya muy bien, gracias por su presentación, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Vamos entonces a una cortina musical, Dieguito, y ya estamos de vuelta con lo que va a ser el Siguiente tema. Siguiente tema que tenemos acá, que tenemos también una invitada ahí, que va a venir también a este lugar, que tiene que ver con el tema de la multiplicación. Así es que muchas gracias, reiteramos, hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol,
pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes. A continuar va a sufrir una pequeña variación el programa, puesto de que por algún tema maternal vamos a necesidades de primera. Vamos a pasar al tercer tema, que es el tema de la misión de los nuevos creyentes, y para ahí tendremos la base cuando Felipe predica allí en Samaria. Así que, hermano Hugo Müller, adelante, hermano, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Iván. María José. Ivanes. ¿No tal Ivanes? No. Eso no. Un tal Iván. Casi. Lo escuchamos, hermano Hugo, en su presentación, en su tema, Misión de los Nuevos Creyentes, y usted usará como base la predicación de Felipe allí en Samaria, Hechos capítulo 8. A ver, en realidad es un privilegio, como dijo el hermano Cristian, el hermano Iván también, el estar acá. Si no me escuchan bien, me mandan un mensaje porque no tengo la voz de María José, ¿no? Potente. Interesante, ¿eh? Que el Señor te bendiga y que la disponga o la ponga a los pies de Cristo. A ver, antes de ir a desarrollar el tema, yo creo que tiene un contexto Hechos 1:8, para poder entender un poco el desarrollo de la iglesia primitiva en el primer siglo y cuál es nuestra responsabilidad y el ejemplo que tenemos nosotros en el siglo XXI. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Dice que, bueno, Jesús le habla a los discípulos, a los apóstoles que estaban un poco tristes y con muchas preguntas en ese momento. Pero Jesús le había dado una misión importante, en la gran comisión, pero no tenían claro algunos aspectos. Entonces le hace una promesa. Hechos 1:8 dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí o ser testigos del Señor. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Más o menos eso es lo que quiere decir Hechos 1:8, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo realmente se fue cumpliendo este anhelo del Señor de que los discípulos compartieran y sean testigos del Señor, del Evangelio, del mensaje, el sacrificio que Él hizo y todo, desde Jerusalén? Pero Jerusalén era parte de una región, Judea, de Judea después a Samaria, y se empieza a extender. Entonces, el libro de los Hechos relata, Lucas en su investigación, lleva realmente a ver cómo se desarrolla el Evangelio o la iglesia primitiva, cómo cumple ese mandato, Hechos 1:8. Entonces, hay un desafío y una acotación. Conocí a un pastor muy apasionado, así como el pastor Pinto. Ustedes tienen un pastor o tenemos un pastor realmente que es apasionado, potente. Y eso transmite también confianza, convicciones. Y conocí a un pastor brasileño, también era bautista, ¿no? Edison Queiroz. Y él dice que incluso en los casamientos, cuando él era invitado o era desafiado, nombrado para hacer un casamiento, les predicaba Hechos 1:8. Así que también usaba con sabiduría. Bueno, de acuerdo a eso entonces, teniendo claridad que la iglesia recibe un mensaje, los discípulos, los apóstoles reciben una tarea, una comisión, y cómo se empieza a desarrollar. Y por eso los primeros capítulos habla del trabajo que hacen en Jerusalén. Y bueno, cuando uno dice recibiréis poder, me hace pensar un poco, no sé cómo entienden ustedes la palabra poder, pero yo me imagino, por el contexto que empieza a sufrir la iglesia, que es autoridad,
¿no? Cuando dice, le llegó el poder, sí, ¿qué es lo que es la autoridad? No tengo ese papel, no tengo ese poder para hacer algunas cosas. Así que aquí el Señor le está diciendo también que vienen a recibir autoridad en un mundo espiritual. Amén. Para poder responder o resolver o desarrollar el trabajo que vienen a tener. Entonces, la primera parte del libro Los Hechos habla del trabajo especialmente de Pedro, Juan, pero ya en el capítulo 6 empieza a aparecer un nuevo personaje que es, de alguna manera, la persecución con Saulo, ¿no? También la tarea que tienen los apóstoles frente a la comunidad. Y surge ahí un desafío que dice Pedro, no es bueno que nosotros nos dediquemos a estas cosas, dedicar el Evangelio solamente, ¿sí? y nos están desviando por atender las necesidades de la comunidad. Y por eso él llama, dice, es necesario que se nombre una comisión, se nombren hermanos. Y por eso surge en el capítulo 6 ya algunos aspectos que son buenos considerarlos. El capítulo 6 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había una preocupación de atender las necesidades de la comunidad. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace Pedro? Le dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí es importante destacar, ¿qué tipo de personas buscan? Que tengan buen testimonio en la comunidad, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, uno puede ser también lleno del Espíritu Santo y le falta sabiduría, porque también Dios respeta nuestras decisiones. Y agrega aquí, Pedro dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos entonces de ese trabajo. Y en ese grupo aparecen entonces algunos nombres que van a marcar a la iglesia. Esteban es uno, que es el primer mártir, y también aparece Felipe, nombrado. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos considerar como ejemplo a Felipe, ¿no? En el evangelismo personal, nuestra responsabilidad? Yo creo, en mi punto de vista, que Felipe, a través de la investigación que hace Lucas, es un discípulo del Señor que trabajaba en la iglesia. No era una persona, diríamos, solitaria, un llanero solitario, sino que se integró al trabajo de la iglesia en Jerusalén. Luego tenía buen testimonio. Buen testimonio. Eso significa que la comunidad también reconocía el trabajo, la importancia que tenía Felipe en lo que él hacía, lo que él decía y cómo el Señor lo estaba usando. Tenía buen testimonio. Era una persona llena del Espíritu Santo. Hombre que reflejaba también sabiduría. No era suficiente que fuesen honestos y espirituales. Había que ser también competente, porque decía que tenía sabiduría en todo lo que hacía, en lo que decía. Y que tenía también conocimiento de las Escrituras. A veces uno dice, yo quiero servirle al Señor, pero no invierte tiempo en leer. Y una cosa es leer, y la otra cosa también es leer y estudiar. Esteban, por ejemplo, que fue el primer mártir, él estudiaba fuertemente las Escrituras, ¿no? Y por eso, cuando tiene ese conflicto, expone claramente la Escritura, y la gente, los críticos de ellos, ¿no es cierto?, especialmente los fariseos, los religiosos, le cuestionan. Pero Esteban da un argumento potente que tenía conocimiento de la Escritura. Felipe también. Entonces, cuando el pastor entrega el calendario, ¿no es cierto?, de lectura diaria de la Biblia, también va el anhelo de que uno estudie, no solamente lea, sino que estudie. Y para estudiar la Biblia significa también que uno le hace preguntas. Por eso hoy día, en la predicación que hizo el pastor, yo quedé un poco marcando ocupado, porque en realidad el pasaje que él toma, había un aspecto que a mí me hizo ruido, ¿no? Entonces dije, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo interpreta? Y ahí uno se da cuenta que realmente cuando uno le hace preguntas a la Biblia, uno crece y tiene respuestas. Yo me fui muy edificado por la predicación de hoy día, realmente, porque me alentó y no solamente me alentó, sino que me alimenta. Por eso creo que los pastores que predican, investigando, leyendo, estudiando, edifican y alimentan a una congregación.
Y de esa forma, si uno está bien alimentado, puede salir a hacer el trabajo. Entonces Felipe fue una persona bien alimentada por los discípulos, ¿no? Por eso él tuvo una base potente en Jerusalén, la iglesia, y cuando viene la persecución, porque realmente cómo la iglesia empieza a cumplir el trabajo, es por la persecución. Cuando muere Esteban, quien está ahí presente es Saulo. Entonces Saulo, obviamente que es un personaje que marca a la iglesia primitiva, pero también en un sentido fue usado por el Señor para provocar que la iglesia salga de Jerusalén, porque Él le dijo que tenían que ir desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo la iglesia, cómo los creyentes iban a empezar a ir a esos lugares? Tenía que ser producto de algo espectacular, algo fuerte, algo que rompiera su rutina. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero la gente empieza a salir, fruto de la persecución. Y en ese aspecto entonces aparece Felipe. Por eso que como ejemplo yo creo que es válido considerar a Felipe como un cristiano, un miembro de la iglesia, supongamos aquí los del camino, ¿no? Miembro activo, trabajando, ¿no? De codo a codo, lo que el pastor le dijera, ahí estaba. En la parte espiritual, visitar, en todo aspecto, en la enseñanza, en la predicación. Ahora, ¿qué es lo que destaca Felipe? Y por eso creo que nosotros tenemos también algo que aprender, lo tomo como modelo. ¿Por qué digo que puede ser un buen modelo? Porque al estudiarlo vale la pena. Hay buenos modelos en la Biblia, pero también hay contraejemplos, ¿no? No hay que seguir lo que dice esta persona. Pero sí, este es un buen ejemplo, Felipe. Entonces yo como creyente empiezo a tomar nota de lo que me entrega la iglesia, la oportunidad que me da de servicio para que también uno note, o sea, demuestre que confía en el Señor, está creciendo, ¿no? Y en ese aspecto entonces Dios les permitió que salieran, fruto de la persecución, y empiezan a ver las necesidades afuera. Y hay dos formas que tiene Felipe de predicar. Y yo creo que también nosotros tenemos dos formas, diríamos, que son comunes. Una, la predicación pública, ¿no? Lo que hace el pastor, lo que hacemos nosotros a veces a través de la radio, estamos predicando a un público en general. Pero también está la otra predicación que es persona a persona, un trabajo personal. Y en ese aspecto Felipe muestra las dos cosas. Dios lo usó poderosamente en Samaria, en la región de Samaria, pero también hace una predicación pública con gente, escuchando, visitando, sanando, siendo un instrumento poderoso en las manos del Señor en sanidad, en muchas cosas, milagros. Pero también lo lleva a un trabajo personal. Y en ese aspecto vamos a tocar un poquito más. Bien, hermano Iván, no sé si acaso, o María José, ¿alguna? Sí, me parece súper interesante el desarrollo que hace el hermano del tema, y lo que más me llama la atención es la necesidad imperiosa de que cada nuevo creyente se ocupe dentro de la congregación. Me parece que es un detalle que no debemos pasar por alto cuando vemos a un hermano que viene ingresando, que viene recién entrando a lo mejor a los caminos del Señor, ¿va? Y está integrándose a la congregación, la importancia de hacerlo partícipe, tal vez no protagonista, porque el protagonista aquí siempre es el Señor. Amén. Pero sí hacerlo partícipe de todo el trabajo que se realiza y que él tenga este sentido de pertenencia, de la responsabilidad que cae en él, aunque venga recién llegando, de cómo la responsabilidad también cae en la necesidad de entregar este mensaje, de no solo quedarse con este mensaje. Me recuerdo que muchos años atrás el hermano Alejandro vino desde Guinea-Bissau con su familia, y uno de los mensajes que entregó, yo le estoy hablando hace unos 3 años atrás, él hablaba de cómo de pronto como iglesia nos hemos vuelto obesos espirituales, que nos dedicamos a solo alimentarnos y no entregamos nada de lo que recibimos. Y nos quedamos alimentando nosotros solamente y no entregamos. Felipe, en este caso, inmediatamente empieza a entregar el mensaje. Incluso habían personas que recibían mensajes, que lo vamos a ver en un ratito más con otra de las expositoras, que reciben también un mensaje personal e inmediatamente lo entrega a su familia y se produce el efecto que es natural del nombre de Jesús, que provoca cambios, que no permite que la persona se quede igual. Hermanos Iván. ¿Estoy dentro de los 5 minutos todavía o me pasé ya? Vamos, mi hermano, uno más. ¿Media hora o 5 minutos? Nos pasamos un poquito, claro. Estamos un poco con los tiempos, pero continúa. Ya, bueno.
Tomando bajo ese ejemplo, ¿no es cierto?, ese caso, yo lo invito a ustedes también a que pongan atención, por ejemplo, en el trabajo que hace Felipe, en el trabajo personal, o sea, evangelismo personal, persona a persona. Perdón. ¿Qué principio? Bueno, cuando uno habla de principio, digo, ¿qué principio podemos extraer al estudiar Felipe en el capítulo 8? Estoy hablando de principio, los matemáticos entienden claramente eso, pero en general nosotros hablamos, como decimos, pero ¿sobre qué principio usted está sustentando esto? Entonces, en ese aspecto estamos hablando principio como un concepto nomás que se usa, un concepto amplio, usado para referirse a un fundamento, regla, sobre cómo funciona algo. Entonces, ¿cómo podría funcionar el evangelismo personal de acuerdo al ejemplo que podemos estudiar de Felipe? Primera cosa, yo voy a destacar aquí por el tiempo que se me da, no es mucho, entonces voy a tocar solamente 2 principios, para que ustedes los anoten, los registren, los mediten, porque creo que es fundamental. El primer principio que uno extrae aquí es que la persona, Felipe, fue guiado por Dios. Guiado por Dios. Primera cosa. Si yo voy a hacer algo, tengo que estar convencido que Dios me está guiando. Amén. Y el segundo principio que voy a considerar, tomar de acuerdo a lo que es del Hechos 8, es que Felipe estaba atento a las personas que estaban preparadas por Dios. No sé si me explico bien. Primer principio, ser guiado por Dios. Segundo principio, estar atento a los que están preparados por Dios. Y en ese aspecto creo que a veces nosotros adolecemos algunos o cometemos algunos errores al no poner atención en ese aspecto. Primera cosa, ¿dónde dijimos que había empezado el ministerio Felipe? En la iglesia, en Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 6. Ahora, estando en Samaria, fruto de la persecución, recibe un mensaje de Dios. Y vamos a ir a Hechos capítulo 8. No le pedí a nadie que lo leyera, pero voy a tomar aquí Hechos capítulo 8, versículos. Voy a leer 2 partes, del 4 al 8, y después no me voy a saltar al 26. Dice, los que fueron esparcidos, cristianos que fueron esparcidos de Jerusalén, iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra, por todas partes, ¿ya? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, o a una de las ciudades de la región de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, hay una predicación amplia al público. Después estaba en Samaria, en una de las ciudades de Samaria, me voy al versículo 26, dice, pero un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y le agrega un elemento, es un desierto. Versículo 27 dice que Felipe se quedó durmiendo. No. ¿Qué dice el versículo 27? No dice eso. No dice eso, ¿no es cierto? Dice que él se levantó y fue, ¿no es cierto? O sea, aquí, por ejemplo, yo destaco algo, ¿no es cierto? Que Felipe fue guiado por Dios, ¿no es cierto? Felipe fue guiado por Dios. Y cómo él entendió, cómo recibió el mensaje, lo dice, ¿no es cierto? Que un ángel, ¿no es cierto? Un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora, ¿cómo le habló? Uno puede decir, a ver, me gustaría saber cómo le habló, cómo estamos hablando nosotros, de qué manera le habló. Lo importante es que Felipe entendió que el ángel le habló. Así es. ¿Cierto? Aquí no es el detalle en la forma como le habló, sino que él está convencido que el ángel le habló. Por lo tanto, el ángel enviado por el Señor, ¿no? Porque dice que un ángel del Señor, no un ángel del príncipe de las tinieblas, sino que un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora, yo supongo que Felipe estaba a lo mejor acostado, ¿no? Como estaba trabajando y ahí estaba sufriendo la persecución, seguramente esa mañana estaba todavía acostado meditando en su trabajo anterior y le habla el ángel. Por eso le dice, levántate. O a lo mejor estaba descansando el almuerzo, dice, basta con el reposo, levántate y anda. No dice en qué momento, pero entendemos que el ángel habló y Felipe no dudó, ¿no es cierto? Primera cosa. Ahora, en segundo lugar, bueno, también es importante destacar que Felipe era un tipo especial, ¿no? En el sentido de que él,
por algo Dios lo usa y le dice, mira, te voy a dar esta tarea, porque demuestra sabiduría, demuestra competencia, demuestra, diríamos, esa capacidad de poder trabajar o conversar con el resto de la gente. Porque él fue a Samaria, donde ya ustedes saben de que habían conflicto entre los dos pueblos, ¿no? Uno decían que ustedes son una raza impura, nosotros somos los hebreos puros, qué sé yo. Había un conflicto. Pero él supera eso, ¿no es cierto? Y llega a Samaria y con esa capacidad que Dios le había dado y lo que había desarrollado, puede cumplir esa tarea. Entonces, él rompe barreras. Y yo me imagino, hermano, porque a mí me pasó en una oportunidad un caso, aquí me voy a apartar, por eso descuéntame un minuto. Un alumno me dijo, profesor, me dijo, usted con sus mensajes lo que hace es, está entregando mayor odio, no está diciendo que aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que yo le planteé? Le dije que la Biblia dice que aparece que ni los mentirosos, ni los fornicarios, etcétera, etcétera, ni los que se acuestan los hombres con hombres, etcétera, o sea, los homosexuales. Entonces yo le dije, eso es lo que dice la Biblia. Y este chico era homosexual. Entonces, obviamente que de hogares cristianos, ¿no? Entonces me dijo que eso era incorrecto, etcétera, se molestó. Entonces dije, puede ser que a lo mejor en la forma como yo le dije, dice la Biblia, le pudo haber chocado. Pero yo creo que Felipe también, él no ocultó el mensaje que el Señor le había dado. Que reconcilie, ¿no es cierto? El llamado es que el hombre se reconcilie con Dios. ¿A través de cómo se reconcilia? A través de Cristo, ¿no es cierto? El sacrificio que él hizo. Por eso Felipe lo está haciendo. Así que en ese aspecto, él supera, diríamos, esa rivalidad, ¿no es cierto? No le da importancia y dice, a mí lo que me interesa es llegar con el mensaje. Así que en ese aspecto a veces a uno le puede faltar sabiduría. Yo dije en su momento, perdóname, no voy a dar el nombre, perdóname, dije, pero no era esa la intención. Si a mí la Biblia me dice eso, yo si te amo y no te puedo decir que el Señor se agrada de esto, ¿no? Sino claro. que ese tipo no adulterar de personas, el mensaje, pues, claro, o sea, se entiende, no pero adulterar, no acomodar el mensaje. Así que Felipe en ese aspecto creo que fue sabio, ¿no es cierto? Y por eso Dios le dice. Ahora, si yo voy un poco más allá y digo, a ver, ¿por qué Dios le dice a Felipe que vaya a ese lugar tan desierto, a ese camino? Felipe no tenía idea de qué es lo que iba a ocurrir. Lo que sabía sí que estaba en un lugar desierto. Entonces, yo me remito un poco también a Jeremías 29, cuando dice que el Señor tiene planes, propósitos. Nosotros a lo mejor no lo entendemos en un instante, qué planes tiene Dios, ¿no es cierto? Pero si yo miro atentamente, aquí, ¿con quién se va a encontrar Felipe? Ya sabemos nosotros con quién se va a encontrar, ¿no es cierto? Es con un hombre importante de un gobierno, ¿no es cierto?, de la reina Candace, que había ido a Jerusalén. Entonces, esa persona tenía responsabilidades diplomáticas, era una persona de alto nivel, académico, por decirlo. Por lo tanto, ¿quién podía ir a conversar con él? Tenía que ser una persona también llena del Espíritu del Señor, pero también con sabiduría, competente en lo que iba a conversar, lo que iba a tratar. Y también aquí nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que revela Felipe es que estudiaba la Biblia, porque cuando le dice el etíope, no sé, bueno, ahí ustedes van a seguir leyendo un poco más, pero lo importante es que era una persona preparada y Felipe entendió que Dios le estaba llamando a ese trabajo. Así que el primer principio, ¿no es cierto?, es ese, ser guiado por Dios. Ahora, el segundo principio, que es el que lo logro ver acá en este pasaje, es que dice que él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros. O sea, era una persona de confianza también, ¿no? Y como decía el pastor en la mañana, a lo mejor tenía el título de ingeniero comercial, era un tipo capo. Y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, Dios sabía que este etíope había ido a Jerusalén, ¿no es cierto?, porque tenía necesidad de buscar a Dios. Entonces, era una persona ya que estaba preparada, diríamos, por Dios para que reciba el mensaje. Así que por eso creo que Dios que conoce y dice, yo tengo el liganrae a esta persona, tengo esto, ¿y cómo lo conecta? ¿No? ¿Cómo conecta estas cosas? Y ahí uno queda asombrado de las maravillas que Dios tiene en sus planes, o sea, sus planes maravillosos. Cuando uno dice, vea, hay algo que
esté haciendo Dios que sea feo. No, todo es bello, todo es bello, todo es bello. Conversaba de la mañana con el hermano David, Ariel me decía, hermano Hugo, decía, realmente nuestro organismo es tan perfecto, todo hizo Dios perfecto, bello. Bueno, a lo mejor me escapo un poco del tema, pero eso es importante entender entonces que aquí Felipe atiende también ese segundo principio, digo que él va donde hay personas ya preparadas, no por el hombre, sino que Dios dijo, esto ya está preparado para recibir el mensaje. Entonces yo debo de ser también una persona que pueda reconocer, ¿no es cierto? ¿Está esta persona apta, preparada para recibir el mensaje? A lo mejor no nos damos cuenta y puede que sí. Entonces, ¿de qué manera nosotros entendemos que la persona está preparada para recibir el mensaje? Y yo creo que la experiencia de cada uno de ustedes también puede decir, a través de esta situación yo me doy cuenta que la persona está en el momento preciso para que yo le entregue el mensaje, para poder hacer el trabajo de evangelismo personal. Ya me pasé los 5 minutos, así que... Muy bien. Por honor al tiempo. ¿Qué sería mi contrato, hermano? Por honor al tiempo, mi hermano Hugo, siempre interesante. Quizá también un punto importante que quizá usted tocaba para concluir, que uno lo ha hecho, una de las formas que para mí que toda persona que no conoce a Cristo está preparada para recibir el Evangelio, porque es la única forma de reconocernos que somos pecadores. Y esa es la forma que Dios se presentó también con nosotros. Primeramente Él nos muestra tal cual como somos, y obviamente después viene todo el sistema de su amor, de su palabra, del consuelo, de darnos cuenta que Él es la esperanza, Él es el que nos va a ayudar, Él no los va a dejar solos nunca. Pero el Evangelio es eso, también presentar a las personas que tienen que reconocerse pecador, tienen que reconocerse que sin Cristo nada puede hacer. Claro, entonces, lamentablemente, claro, el Evangelio... Ahí es donde entra el libre albedrío. Obviamente. Y ahí es donde entra la predisposición de lo que dice el hermano, porque la persona tiene que estar preparada. Y no sé si tenemos algún reportero por ahí. No, en este momento, momento hay Carlos, sí, alguna sí, ahí. hermano Carlos. Amén, hermanos queridos. Hermano Carlos, ¿de qué lugar se encuentra usted de Licanray? Me trasladé, mientras escuchaba el programa en el vehículo, me trasladé al sector de Afunalhue. En los Aquí 5 estoy minutos se trasladó, muy sí, bien. Mientras ustedes hablaban ahí, así que me Tuvo más de trasladé 5 muy minutos para rápidamente moverse. al sector de Afunalhue, un sector muy hermoso, aquí muy cerca, y donde vive mi hermana Silvia Eras. Y le vamos a hacer la pregunta. ¿Ustedes tienen una pregunta ahí? ¿O se la hago yo? Hágasela usted mismo. A ver, hermana Silvia, ¿de qué manera nosotros podemos reconocer a una persona, digamos, que esté preparada para nosotros presentarle el Evangelio? Como, de acuerdo a lo que decía mi hermano Iván, todos, ¿cierto?, están de alguna manera, a todos tenemos que hablarle, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros detectamos a esa persona que quiere caminar en el Evangelio? Gracias, hermano. Bueno, de acuerdo a lo que expresaba nuestro hermano ahí en la emisora, yo creo que primero el Espíritu Santo a uno le avisa, le guía, le muestra. De una u otra forma Dios nos sorprende cada minuto y nos dice, de alguna forma, habla. Ahora es el momento, aunque uno dude. Pero por eso es importante estar, como decía el hermano, lleno del Espíritu Santo para tener ese discernimiento. Amén. Y bueno, y al hablar vamos a ver de inmediato la respuesta de la persona, ya sea de aceptación, y si Dios manda difícilmente va a haber un rechazo. Entonces eso es lo que creo que es importante, el estar preparados para cuando Dios nos mande a hacer algo, poder reconocer su voz, luego obedecerle, aunque no sepamos el final de la historia. Amén. Entonces, eso, mi querido hermano. Amén, porque como decía el hermano Hugo, bueno, Felipe no sabía la persona que le iba a hablar. No sabía. Pudo haber sido a lo mejor un campesino, tal vez él no tenía idea. El Señor lo tenía todo preparado. Muchas gracias ahí. Amén, hermanos queridos. Aquí fue la respuesta de nuestra hermana Silvia de acá de Funalhue. Una excelente respuesta. Creo que nosotros debemos estar atentos, como dice, como lo hizo Felipe ahí, obediente también a lo que el Señor le vaya a decir y poder entregar este mensaje tan maravilloso que es el Evangelio. Amén. Amén. Bendiciones, Amén. hermano. Amén. Amén. Muchas gracias entonces, hermano Carlos, y agradecemos también al hermano Hugo que nos ha compartido esta porción de lo que es Un tremendo análisis, la verdad que muy, muy acucioso. De verdad Ya. que muy Es bueno. como si estuviera el reportero recorriendo las calles y me encuentro en la calle para concluir. Que en realidad nosotros, ¿de qué manera podemos escuchar la voz del Señor? ¿No? ¿De qué manera el Señor me habla? Porque en realidad aquí el Espíritu le dijo, acércate al carro, acércate, o sea, le dio instrucciones precisas.
Entonces él después le hace la pregunta adecuada, ¿qué estás leyendo? No sé, explíquenme, no entiendo. Ya. Bueno, yo creo, hermanos, que en realidad Dios nos habla a través de la Biblia. O sea que el mandato es claro, por eso es importante leer la Biblia, leerla y estudiarla. Amén. Y en segundo lugar, también Dios nos habla a través de las circunstancias. Y con esas dos cosas yo me quedo Amén. para Así me parece muy concluir. Y bien. muchas gracias, hermano Iván. No, muchas gracias a usted, mi hermano. Amén. Bien, la Amén, María José. sí. Vamos a ir entonces a una nueva alabanza y ya estaremos dando paso entonces a lo que es en honor al tiempo, dando paso a lo que era la multiplicación que está a cargo de nuestra hermana Natalia. Así que, hermano, muchas gracias, hermano Hugo, y Dios le bendiga, hermano, que está en los controles, hermano Diego Arias. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Estamos de vuelta con ya la última patita de este tema tan interesante que nos ha tenido aquí ya a todos, yo creo, muy ahí atentos. Y la hermana Nati nos va a compartir sobre el último tema que nos queda por conversar, que es la importancia de la multiplicación. Hermana Nati. Buenas tardes, hermanos, acá al equipo y a todos los hermanos. Estamos contentas, al igual que el hermano Cristian, el hermano Hugo, de estar aquí con ustedes. Y en mi caso, yo les voy a hablar un poco de lo que es la multiplicación. Como bien decía mi hermana Cote, es la consecuencia después del evangelismo, que es lo que se espera que los nuevos creyentes se multipliquen. Y quiero contarles como antecedente, y no sé si ustedes sabían, pero en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra multiplicar como palabra aparece 97 veces. ¡Wow! Sí. En el Antiguo Testamento hace alusión a todo lo que es las bendiciones. Multiplicaré tu descendencia, las bendiciones. Y también habla un poco de lo que se multiplicará la maldad, los dolores de parto. Pero nos vamos a enfocar ahora, también quiero que una hermana me va a ayudar a leer un versículo que habla sobre la importancia de multiplicar lo que es la descendencia. Vamos a necesitar Hermana ahí apoyo, Javiera, me va a apoyo ayudar de a nuestros leer. reporteros. ¿Le puede ceder el micrófono ahí, por favor, a la hermana? Lo bueno es que son súper rápidos nuestros reporteros, se trasladan, pero... Sí, mi hermana me va a ayudar a leer Génesis 22, 17 y 18. Amén. Ya, dice así. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Muchas gracias, Javier. Aquí vemos entonces la multiplicación que promete el Señor a la descendencia, a la simiente que venía, que habla ahí del Hijo de Jesús. Y esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde este tema nos convoca. Y voy a pedirle a mi hermano Abel, ¿me puede ayudar? Y Le tocó trasladarse harto, de Dicanray al sector de ahí las cascadas Mili Mili. Sí. Nuestro hermano nos va a leer ahí en Hechos 6:7. Amén. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Muchas gracias, hermano Abel. Ahí vemos cómo se multiplicaba grandemente en Jerusalén los discípulos, que es lo que nosotros ahora en este tema, que es lo que queremos abordar. Y por último yo voy a leer Hechos 12:24, que dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aquí vemos cómo es tan importante lo que viene a ser este concepto, que es multiplicación.
Y en este sentido, en el Nuevo Testamento también hay un relato que habla sobre un evangelismo efectivo. Nuestro hermano Cristian nos habló de evangelismo, pero vemos aquí cómo una mujer no solamente se quedó con el mensaje, sino que ella llevó este mensaje y el número de discípulos creció, se multiplicó. Y esta es la mujer, no sé si alguien se acuerda por ahí. A ver, preguntemos por YouTube. Mujer samaritana, ¿cierto? Tenemos ahí en Juan 4, vemos a una mujer, vemos un encuentro, ¿cierto? Con Jesús. Yo los animo a poder buscarlo, está en Juan 4, no lo vamos a leer porque es muy extenso y hay mucho para extraer, pero yo quiero enfocarme en esta hora, queremos enfocarnos en este encuentro ahí. Jesús venía el cansado, dice el relato, pero le era necesario, decía, pasar por Samaria. Había un propósito de pasar y encontrarse con esta mujer. Entonces él está ahí cansado después de haber estado predicando, hablando, y se encuentra con esta mujer a la cual él le pide, dame de beber. Ella iba con su cántaro, una mujer samaritana. Todos quizás sabemos que samaritanos con judíos no se hablaban, pero Señor Jesús era Dios, entonces a él esas cosas obviamente no. Él amaba a los samaritanos igualmente. Y él se encontró con esta mujer y le pide, dame de beber. Y ella le dice, pero ¿cómo tú me pides a mí dame de beber? Entonces, estaba asombrada que un hombre, aparte que hombres con mujeres no hablaban, así a solas por alguna forma, le pidiera de beber. Y entonces él le dice algo muy, muy hermoso, que le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y se comienza un relato maravilloso y él le dice, ella le dice, pero yo quiero de esa agua, porque él le dice que el que bebiere de esa agua no volverá a tener sed jamás. Amén. Entonces yo quiero de esa agua porque no quiero volver aquí, decía la mujer, venía desde lejos igual a buscar el agua. Y se transforma un relato y él viene una palabra de parte a Jesús sabía todas las cosas y le dice, bueno, ven, trae a tu marido, dile a tu marido que venga y yo les voy a como enseñar todas estas cosas y les voy a dar de esta agua y qué sé yo. Y él dice, yo no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos tienes, el que tienes ahora no es tu marido. Wow, ella asombrada de esta revelación de parte de Dios, dice, me parece que tú eres profeta. Siguen con la conversación y él se revela como que era el Cristo, porque ella después le dice, bueno, va a venir el Cristo y él nos va a revelar todas las cosas. Y ella dice, yo soy el Cristo. Y ella como asombrada y dice, claro, o sea, para sus adentros yo creo que ella piensa, me ha revelado todo esto. Encajaron todas las piezas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Tiene este encuentro con Jesús, recibe esta palabra y ella dice que vuelve a su ciudad y le dice a todas las personas que estaban ahí con quien se encontraba, este hombre me ha revelado todo lo que soy. Entonces, me imagino que fue tanto su impacto que motivaba a todos y vino con grandes multitudes a escuchar a Jesús. Entonces después es hermoso ver cómo el Señor les habla y el último versículo del capítulo 4, ellos, por cierto, creyeron, también se les reveló la palabra y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Gloria a Dios, porque Amén. ya no solamente se les reveló a esta mujer, sino que ella entregó este mensaje y ellos ya no solamente creyeron por la palabra de ella, que tiene que haberle impactado mucho, sino que creyeron porque fueron y escucharon. Experimentaron este don de Dios. Dice, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice, dame, es Cristo, es Dios mismo. Entonces ahí vemos este encuentro que tiene esta mujer samaritana. Y en este relato, en este contexto, tenemos algunas preguntas para nuestros oyentes, nuestros hermanos. Así que voy a pedirle ahí a nuestro reportero que vaya a la ciudad que él estime pertinente al sector. Y la pregunta es la siguiente. Dice, según este pasaje, ¿cierto?, de aquí de la mujer samaritana, ¿cuál es la clave de la multiplicación de los nuevos creyentes? Amén. Bueno, de regreso de Afunalhue, voy bajando y me encuentro con una hermana, Sofía Vera, y bueno, son dos
son dos en uno. Así que le vamos a hacer la pregunta a nuestra hermana Sofía, veré que ella es de Santa Rosa, así que me la pillé haciendo unas compras por el centro, ¿ok? ¿De qué manera, hermana querida, o cuál es la clave para una mejor multiplicación, para mejorar una multiplicación? Recordemos ¿Cómo que se nu- que imagina nuestra usted una hermana- multiplicación eficaz? Sí, nuestra hermana Sofía participó con nosotros en algunos programas de radio, así que aquí la estamos recibiendo de vuelta, Sí, ya, hermana Sofía. que a lo mejor la hermana parece que venía recién llegando, quizás palabras, hermana, no se estaba viendo a su hijito. Amén. Ella dice que demostrar el amor, ¿cierto? El cariño mutuamente entre los hermanos. Amén. Amén. ¿Se le ocurre algo más, hermana querida? Por ahora dice que no. Pero podemos agregarle que también el compartir, ¿cierto? Lo que hacemos en los GPS, el compartir la mesa, ¿cierto? Conocerse más, eso ayuda mucho. Amén. Gracias, hermana querida. Eso nos dice nuestra hermana de acá, Sofía, de que hace muy bien conocerse un poco más. Quizá un llamado, a lo mejor, eso lo estoy agregando yo, un llamado, saber cómo está. Y vernos como familia, dice nuestra hermana acá. Vernos, sentirnos, y cuando llega alguien nuevo, por ejemplo, a la congregación, hacerle parte, ¿cierto? Que se está incorporando a la familia, los del camino. ¿Ok? Amén. Eso yo creo que marca mucho, y me acordé de lo que decían los hermanos, de que mi esposa una vez me invitó al culto, y yo le dije que no quería ir porque no quería ser fanático. Ahora sí se acordó. Y ahí me acordé de grande. No quería ser de esta especie. Así que Y aquí está el fanático, pues, muy bien. Gracias, hermana querida, por su disposición. Si me permite, mi hermana Nati, increíble el significado de multiplicación. Tiene mucho sentido a lo que se está hablando. Dice, es aumentar el número o la cantidad de cosas o personas de la misma especie. ¿Sentido? Esa es la idea principal de la multiplicación. No que sean de nuestra especie, sino que sean de esta especie. Amén. De lo que dice la palabra, que sean Amén. como Jesucristo. Amén. Por eso es la idea esa es la idea de la multiplicación, que ellos conozcan fielmente a este Jesucristo, como decía mi hermana, a través del que se presentó a esta mujer samaritana, y que sean multiplicadas en esa especie. No es lo que nosotros pensamos de esto, sino de la especie de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que multiplicar en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Nati. Muchas gracias. Sí, y en este sentido es importante el testimonio que nosotros damos, porque esta mujer no se quedó fue de inmediato y dio testimonio de esta fe, de esto que estaba ella creyendo, este encuentro que tuvo con Jesús. Y eso es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta. Yo no sé, quizás a lo mejor me pongo en el lugar, esta mujer se hubiese puesto excusas, podría haber dicho, soy mujer, nadie me va a creer, quizás me quedo. Sí, pues recordemos que en aquella época la voz o la opinión, de hecho recordemos que Pablo decía que no permitía que la mujer hablara en la congregación, o sea, estaba bastante encajonado lo que una mujer podía expresar y lo que no. Y como dice la hermana Nati, aquí vemos como el Señor la llena y ella entrega. Y la hermana Sofía la tiene clarita. Ella dice, el amor es importante porque por eso nos conoceremos. ¿En qué se conocerán? En que se amarán los unos a los otros. Amén. 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 Y también en este sentido tenemos otra pregunta para nuestros hermanos. Nos vamos a saltar a nuestros reporteros a la última pregunta en honor al tiempo. Eran 3, pero solamente voy a hacer 2. Y dice así: ¿qué situaciones o actitudes podrían refrenar el crecimiento de la iglesia o lo que es multiplicarnos? ¿Qué creen ustedes que hace que nosotros no entreguemos el mensaje? ¿Será la falta de amor? Hablaba Sofi del amor, la importancia. ¿Qué otro aspecto? Ahí voy a pedir la ayuda a Mi mis hermano reporteros. Pablo, ahí nuestro reportero va a buscar. Amén, hermano. Bueno, los trasladamos de Licanray acá al sector de Putaula, a un lugar muy conocido de mi hermana Natalie. Así Me que encanta ese lugar. aquí estamos con nuestro hermano Sergio y a él le vamos a hacer la pregunta. Dice la pregunta: ¿qué situaciones o actitudes podrían refrenar el crecimiento de la iglesia? Amén, hermano.
Sí, bueno, en relación a lo que se estaba conversando en el programa, ¿cierto? Podemos ver que y en conjunto a lo que se ha seguido, o sea, estaba hablando desde la mañana, hay actitudes que pudieran frenarnos, claro, principalmente el no interesarnos en las otras personas, el ser individualistas, egoístas, y eso va a generar en nosotros actitudes de falta de cuidado de lo que está pasando a nuestro alrededor con las personas que nos rodean. Y en esa mala actitud, digamos, no vamos a alcanzar a otros con el mensaje. Y no vamos a expresar el amor, como decía Sofía recién, de Cristo, o como decía Cote, tampoco vamos a poder dar a conocer que somos hijos de Dios y nos van a conocer a través del amor que expresamos. Y si no tenemos el interés realmente de amar a los demás, entonces nos vamos a dar este buen testimonio del que estaba mencionando Nati también, de que tenemos al Señor en nuestra vida, de que hemos conocido la verdad. Entonces, yo creo que todas esas situaciones, el individualismo, la falta de amor, el egoísmo, la falta de disponibilidad también, porque puede ser que sí tengamos buenas intenciones, pero no nos demos el tiempo. Eso va a impedir que las personas conozcan a Cristo y por ende que haya multiplicación, que crezca el número de discípulos. Así que eso. Amén, hermano. Entonces, qué importante es ser nuestra vida cotidiana, como tenemos que presentarlo ante las personas para poder demostrar el amor de Dios. Así que gracias, hermano, por su respuesta. Bueno, hermana Natalie, vamos a que haga con el hermano Sergio en su casita tomando once, una rica once esta tarde. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano Pablo. Gracias, hermano. Así es, muy buen punto también tocó nuestro hermano Sergio, el egoísmo. También podríamos ver otro tema que es el no sentirme preparado. Quizás de repente eso le puede pasar a alguien, tiene el deseo, pero apenas escuché el mensaje el domingo y voy a entregar. Pero esta mujer fueron un par de palabras de Jesús y fue. No tuvo estudio teológico, no pasó tanto tiempo con él. Y así nosotros, de lo que hemos oído, de lo que hemos recibido, de eso testificamos así como ella. Amén. Así que hay que, en el nombre de Jesús, dejar el temor, dejar el miedo, dejar el egoísmo también. Si podemos reconocer que me cuesta, tal vez es algo que me cuesta. Anhelo poder predicar, llevar a otros a Cristo, pero me cuesta hacerme el tiempo, estoy enfocada en mí, solo en mí. Podemos entregárselo al Señor, pedirle perdón y disponernos a entregar y a que el Señor nos use para multiplicar. Amén. Y traer nuevas personas a los pies de Cristo. Amén. Que no solamente, para terminar, no solamente es cantidad, ¿cierto, hermano? No solamente llenar un templo, no solamente llenar un GPS, que ahí también hablamos de la multiplicación, sino es preocuparnos, amar a estas personas, tratar de cuidarlas y poder estar para ellos y poder ser las manos de Jesús, los pies, poder hacer la obra que Él nos encomendó y que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Amén. 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 La verdad es que interesantísimo han estado todos los temas. Faltó tiempo, a lo mejor podemos después darle otro toquecito ahí en alguno de los programas que vienen. Pero yo creo, hermanos, que más allá de todos los conocimientos que hemos podido ir juntando, creo que es momento que también hagamos una autoevaluación. Y hemos hecho preguntas, hemos dado información y es bueno que nosotros podamos hacer esta retroalimentación y podamos identificar cómo estoy en cada una de las áreas, porque todas son igual de importantes para la obra final de Dios, que es esta intención que Él tiene de que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, tal vez, a lo mejor yo no he sido a lo mejor muy buena vecina, pero hoy día escuchamos un mensaje claro que nos decía que nuestro Dios tenemos el privilegio de que da no solo una, sino que 2, 3 y todas las oportunidades que necesitemos. Entonces, tal vez hoy es el día, la misericordia del Señor se ha renovado hoy día y tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Tenemos la oportunidad de entregar este amor y entregar este evangelio para que la gloria de Dios sea conocida y Él sea adorado. Hermanos. Amén. Aquí en Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, amén, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces ahí Dios realmente claramente nos está mandando a con hechos demostrar realmente que Jesucristo está obrando en nuestras vidas, que Jesucristo está cambiando nuestra forma de ser, de pensar, y no solamente quizás expresándolo con palabras, sino, como el hermano Sergio también decía, uno tiene que expresarlo en hechos para que la gente vea que hay algo diferente en nosotros. Quizás cuesta, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero también sé que Dios también se glorifica, como dice su palabra, en lo vil, en lo menospreciado de este mundo, a ellos vino. Entonces también hay que ser sinceros con ellos y darle a conocer que solamente el que puede cambiar nuestras vidas es solamente Él. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Natalia, que el Señor le bendiga. Amén. Agradecemos a todos nuestros reporteros, a los entrevistados, que el Señor los bendiga, a cada uno de los panelistas, María José, hermano Iván, que les habla, y que el Señor les bendiga. María José, las últimas palabras. Amén. Sí, ya nos vamos despidiendo. Se nos hizo cortito como siempre el tiempo, así que bendecimos a todos los hermanos que pudieron estar en sintonía, los que estuvieron aquí con nosotros, y que el Señor les bendiga. Esperamos que la palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén, hermano Iván. Bueno, a despedirnos, dar gracias a Dios por la paciencia de los hermanos aquí, un hermoso programa, también por cada participación, también agradecemos a Dios por ello, y nos vamos a despedir en oración también, como es normal en nuestro programa. Mi hermano Iván Enrique, por favor. Amado Dios, gracias le damos por haber compartido su santa palabra. Le damos gracias, Señor, porque todo lo que usted hace por nosotros es bueno. Amén. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a todas las familias que han estado conectadas, a todos los oyentes, Padre Celestial, y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por su respaldo y su dirección. Amén. Le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Nos despedimos. Majestad no tiene fin, dueño del mundo y la eternidad eres tú. Tú eres santo, toda la tierra te adorará y ante tu nombre se rendirán, mi Jesús. Santo, ante ti las coronas caerán. Amén. Amén. Lo invito a ponerse de pie, hermanos queridos, a estirarse un poquito. Ya terminó el programa de radio, pero quisiera invitar a mis hermanos también